cosa muy normal, o sea, eso es lo que se mueve cualquier commodity o una moneda en un día, pues, y aquí... No es alarmante. No, es para nada. Y el tema inflacionario yo también, miren, lo que estamos viendo en el mundo no es un problema de precios, es un problema de desempleo, de bajo crecimiento. Y el tema realmente hay que quitarse un poco la cabeza de llamar el miedo a los precios. No tenemos un problema de precios, la demanda está débil a nivel mundial y no hay elementos para considerar que se viene una inflación galopante en los próximos 3 años. Exacto, los precios son solamente el reflejo de un problema mucho más sí. Y hay un fenómeno adicional en el tipo de cambio, es decir, los precios internacionales técnicamente se han movido los últimos años, es decir, los precios relativos, ¿verdad? Y el tipo de cambio en Guatemala ha permanecido apreciado alrededor de 2 o 3 años consecutivos, no se había movido por debajo de 8. Entonces, para mí no es un fenómeno como que sea preocupante, significativo ese movimiento. Es decir, puede ser explicado, ¿verdad?, que así obedezca a una cuestión estacional por los movimientos de las compras importadas del último trimestre del año, pero realmente el tipo de cambio permaneció apreciado los últimos 2 años, es decir, cuando también hubo alguna acumulación de incremento de precios, aunque no sea significativa, ¿verdad? Ahora, sin embargo, Carlos, uno le pregunta a cualquiera con respecto al precio del combustible, con respecto al precio de la energía eléctrica, que ha subido 15%, con respecto al precio de los huevos, como decía Claudia hace un momento, y las palabras que ustedes dicen suenan muy tranquilizantes a nivel macro, pero en el bolsillo del guatemalteco, que tiene que salir a comprar y consumir, le está afectando muy fuerte. Esto responde a otras lógicas, es decir, por ejemplo, el movimiento en los precios de los combustibles no obedece tanto al tipo de cambio, sino a las negociaciones que se producen en las bolsas de valores, los precios de futuro. Incluso yo cuestiono, por ejemplo, de que los precios de futuro, ¿verdad?, son los que se negocian para entrega, qué sé yo, a 3 meses, pero es un petróleo, un combustible que se va a entregar a 3 meses. Sin embargo, los precios reales nacionales se establecen en base a ese referente de futuro. Entonces, baja en la bolsa de valores la negociación de futuros, pero no baja en la bomba de la gasolinera. En la bomba de la gasolinera. Entonces, hay un fenómeno especulativo que no obedece tanto a cuestiones de movimiento de tipo de cambio, sino ya es como reacción de una parte de los consumidores y otra parte, creo yo, de los organismos gubernamentales que no tienen la capacidad de fiscalización de precios, de los efectos especulativos, ¿verdad? Han sido 2 entrevistados bastante optimistas y yo quiero preguntar, estamos hablando de las crisis, del alza de los precios y las respuestas de ambos es algo normal, nada es alarmante, pero hablemos ahora de signos positivos. ¿Qué ven positivo en nuestra economía en el siguiente cuatrimestre? Y hablemos, ¿por qué no?, del 2013. Sí, yo estoy bastante optimista con Guatemala, yo estoy convencido de que es el mejor país de Centroamérica en los próximos 5 años. Tenemos a Salvador derrumbándose, yendo al precipicio. Costa Rica va a entrar en 2 o 3 años en una crisis severa por un déficit fiscal desbordado de Chinchilla. Honduras tiene sus problemas también. Nicaragua está bastante atrás de Guatemala. Entonces Guatemala tiene la mesa despejada para Centroamérica en los próximos 3-4 años. Hoy salió una buena noticia, el S&P le dio un outlook positivo al país, o sea, su clasificación de riesgo se la subió. Mientras que está bajo fuego la de El Salvador, la de Costa Rica, la de Honduras, la de Nicaragua. Entonces el país realmente estamos en un escenario que a lo mejor, pongámosle así, es de suerte, que no es por nuestros aciertos, sino que más por los desaciertos de los demás, pero realmente ahorita sería un gran momento para empezar a hacer cosas interesantes de crecimiento, porque no las vemos. O sea, cuando uno revisa la agenda de los primeros meses del gobierno, no vemos un cambio estructural positivo de crecimiento. O sea, que me llegue a decir que aquí saltamos un punto de crecimiento promedio, no lo veo. Entonces, estabilidad es algo bueno en tiempos de crisis, pero la verdad que no es suficiente. Yo lo veo desde otra perspectiva. Es decir, la explicación de esos fenómenos micro de los que estábamos hablando, sí, efectivamente no son alarmantes, pero el mundo vive una coyuntura de estancamiento mundial. Es innegable. Es decir, hay problemas estructurales a nivel mundial, por ejemplo, los déficits fiscales, la alarmante deuda pública, las altas tasas de desempleo,
Es decir, hay signos de que el mundo en los próximos 5 o 10 años, como lo sostiene la canciller alemana, no va a salir de ese estancamiento. Entonces, nosotros naturalmente no vamos a tener tasas de crecimiento significativas, como muy llamativas para nosotros. Pero Carlos, una cosa paradójica con esto, porque a pesar de todo esto, Guatemala está creciendo hoy más que muchos países de América Latina. Su crecimiento real, incluso comparando contra el crecimiento poblacional, por primera vez en años es un crecimiento positivo, porque aunque estamos creciendo a 3.5, digamos, o a 3 a nivel de economía, estamos creciendo a 2.8 en población, cosas que no pasaban antes. Sí, antes crecíamos a 4 o 5 en población. Sí, pero esa tasa de crecimiento, una tasa de crecimiento de 3.5 no es garante de una acumulación de capital que necesita el país. Es decir, esa tasa es saludable para una economía desarrollada, pero para nosotros que tenemos una tasa de crecimiento vegetativa de 2.4, tener un 3% de crecimiento no es como tan saludable. Nosotros necesitamos tasas de crecimiento mucho más fuertes. ¿Cuál es una tasa de crecimiento fuerte e ideal para Guatemala? En Guatemala, tomando en cuenta todo ese enorme rezago, estamos hablando de un 73% de población que se desempeña en el mercado informal, un 53.71% de pobreza, ¿verdad? Unos altos niveles de indigencia. Necesitamos una economía como que se expanda a nivel total de la sociedad, pero esa expansión no la podemos tener con una tasa menor del 5 o 6% de crecimiento. Llevarla arriba del 5%, sí, entonces. Exactamente. Es decir, una tasa de crecimiento de 3.5% es una tasa de crecimiento bastante mediocre. Además las expectativas de las autoridades sí son que vamos a crecer un 3.5%, pero en términos reales no parece ser esa la realidad. Es decir, la misma SAC, por ejemplo, el mismo Banco de Guatemala plantean que podría ser de 2.9%. Es decir, ya el 3.5% está en el área de optimismo. Carlos, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes también por habernos acompañado en este segmento de entrevistas. Vamos al corte, estamos acá a las 8:45. Volvemos en un minuto.